Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este programa de los criterios del Poder Judicial, un espacio de reflexión, de diálogo, impulsado por la revista Tiempo de Derechos que dirige el doctor Rafael Estrada Michel y también la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, cuyo director ejecutivo es el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez. En esta ocasión tenemos el honor de abordar uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo, que incluso ha colocado a nuestro país al borde de una crisis constitucional. Es la independencia judicial y las posibles consecuencias de la reciente reforma al sistema judicial mexicano. Hoy tenemos un invitado de lujo, un jurista de gran reconocimiento. Me refiero al doctor Roberto Lara Chagoyán. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido director de Educación de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato, asesor del Consejo General del IFE, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del señor ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2004 al 2015, y también un destacadísimo director general del Centro de Estudios Constitucionales de la propia Suprema Corte del 2015 a 2019. Ha colaborado en gran cantidad de revistas académicas, también de gran prestigio, entre ellas Isonomía del ITAM, Doxa de la Universidad de Alicante, Cuestiones Constitucionales de la UNAM, y es autor de libros como El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho, Argumentación jurídica, estudios prácticos, El constitucionalismo mexicano en transformación, avances y retrocesos, y su última obra, escrita hasta ahora, eh, que ha sido muy bien recibida, que es el Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, La razón en práctica, de Tirán Loblanche, una obra indispensable para quienes nos dedicamos al ámbito del derecho. Ha sido también profesor a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades de México, como la Universidad Iberoamericana, la UNAM, el ITAM, la Universidad de Guanajuato, el CIDE, la Panamericana, etcétera. Y también actualmente se desempeña como profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Para enfocar un poco el tema, podemos decir que a partir del 15 de septiembre de este año, México ha venido sufriendo una gran transformación que ha generado que digamos, las columnas de nuestro constitucionalismo se vean eh, tambaleantes, porque se está afectando gravemente la división de poderes y se ha atacado de manera artera al Poder Judicial federal, y con este motivo, en las últimas semanas, este tema también ha resonado a nivel internacional. Tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se discutieron las implicaciones de esta reforma y que allí el Estado mexicano, de manera franca, por no decirlo de otra manera, reconoció que estas reformas no tenían ningún basamento en un diagnóstico previo, no tuvieron la estructura adecuada, violando todas las reglas legislativas que nos rigen. Esta reforma, entre otras cosas, propone y ya ejecutó la destitución masiva de jueces de manera escalonada en 2025 y 2027 para ser reemplazado por jueces que serán elegidos por voto popular. Plantea riesgos sin precedentes para la imparcialidad y la autonomía del Poder Judicial, sometiéndolo desde luego a grandes presiones políticas y reduciendo su independencia. Inclusive la relatora especial sobre independencia de jueces y abogados
ante la Comisión Interamericana, advirtió que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, se ha dicho mucho esto, sino un derecho del pueblo a un sistema de justicia confiable y equitativo. Cuando la imparcialidad de los jueces está comprometida, es el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos lo que realmente está en riesgo. Y los temores muy fundados sobre la influencia de intereses políticos y sobre todo también del crimen organizado y la amenaza a la inamovilidad judicial, así como el impacto a los derechos humanos, son cuestiones que no podemos ignorar. Estas advertencias nos llevan a plantearnos qué puede venir si esta reforma avanza, como lo está haciendo, sin ninguna modificación y sin mecanismos que garanticen un sistema judicial verdaderamente independiente. Para ayudarnos a desentrañar estas inquietudes y comprender los alcances y el impacto real de esta reforma, nuestro invitado especial, el doctor Roberto Lara Chagoyán, pues quisiera preguntarle así a boca de jarro, como se dice, este, que esta reforma que fue implementada sin este diagnóstico previo y violando la independencia judicial para cooptarla, ¿qué riesgos implica el que se haya emitido una reforma con esta ausencia de diagnóstico, con esta falta de cuidado, de aseo legislativo, con un propósito político evidente? ¿No? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me hacen a esta charla. Admiro profundamente a quienes están detrás de esta iniciativa, particularmente a mi querido amigo y admirado Rafael Estrada Michel, un referente para los estudiosos del derecho de este país, y no solamente por su capacidad como jurista, sino también por su altura como persona, sus virtudes sobradas, su enorme formación, su cultura vasta, que basta con escucharlo para que uno quiera seguir oyéndolo, ¿no? Entonces a Rafa le tenemos una gran admiración, un gran cariño, y eso hace que me sienta todavía más, pues, más privilegiado, más contento de estar esta tarde con ustedes. Desde luego la Todo fundación. eso lo pensamos de usted, doctor Lara, más bien. Hombre, Mil, por mil favor. gracias. La pasó grande. Muchas gracias, Rafa, y también a Luis Vega por la invitación. La fundación que tiene también su origen, su razón de ser en nombres prominentes, nombres de personas prominentes, grandes juristas, en su momento ministros de la Suprema Corte, como el ministro Azuela, el ministro Aguirre Anguiano. ¿Cómo olvidar esas discusiones que nos tocó vivir muy de cerca cuando éramos funcionarios en la Suprema Corte, tanto Rafa como yo, ¿no? Y muchos otros colegas de nuestra generación. Yo quisiera echarme un paso para atrás, Luis, para atender a tu pregunta, y me gustaría comentar que la forma en la que se implementó, los propósitos, los fines, los objetivos trazados, son muy claros, pero conviene hacer un pequeño iter criminis. Yo escribí hace tiempo un pequeño artículo que le llamé La Inception Presidencial, haciendo referencia a una película moderna, muy interesante de Christopher Nolan, en la cual es una película de ficción, en la cual se jugaba con la idea de sembrar ideas en la mente de las personas a través de los sueños. Yo utilicé esta figura de la Inception, de sembrar una semilla, una idea que creciera como una semilla de mostaza en la mente de las personas, para poder hacerla común y para poderla hacer popular y de pronto ponerla en la agenda en primer lugar. Expresidente López Obrador, fue el artífice de esta Inception, de esta originación, digamos, para hacer la traducción de la película, desde hace mucho tiempo. No tenemos una fecha cierta, pero por lo menos desde que empezó su presidencia, tuvo muy claro un objetivo: desprestigiar al Poder Judicial, atacar constantemente al Poder Judicial
en cada comentario, en cada una de sus conferencias matutinas, y podemos rastrear inclusive este origen, esta motivación antes de la presidencia, desde que el presidente inició su carrera, su ascensión, su largo camino hacia la silla presidencial, es decir, desde las otras dos elecciones, ¿no? Pero bueno, pongámosle una fecha cierta, que es el inicio de su presidencia, y él empieza con un ataque ya frontal, directo, a los ministros y al Poder Judicial. El ataque, por supuesto, simple, como es el estilo populista, dirigiéndose a las personas del Poder Judicial, a los ministros particularmente, como corruptos, como elitistas, como privilegiados, como nepotistas y una serie más de diatribas. Logró parar esta primera incepción, esta primera siembra de la semilla, el ministro Saldívar, hay que decirlo todo, pero no sé si fue una pausa o fue parte de un plan más complejo y mucho más orquestado. Lo cierto es que cuando falla la ampliación del mandato inconstitucional, desde luego, del ministro Saldívar, cuando no logró quedarse otros 2 años más, entonces se agudiza el ataque, se agudiza la siembra de ideas y de pronto logra popularizarlo en la mente de todos o de una gran mayoría de los mexicanos, ya no solo del Poder Judicial, ya no solo del ámbito jurídico, sino de toda la gente. López Obrador logró sembrar esta semilla en medio de una serie de disturbios y de conflictos muy graves que tenemos en México y que no se han logrado resolver. La violencia especialmente, el crecimiento económico no esperado, no prometido, más bien un crecimiento raquítico, el descontento social, por supuesto, la migración y muchos otros problemas reales, ¿de acuerdo? Que fueron opacados por esta siembra de la semilla, por esta inception. De pronto puso en la agenda pública, en la agenda cotidiana, el hecho de que el problema de México, el gran problema era el Poder Judicial. Y así fue como fue creciendo esta planta, esta semilla en la mente de muchas personas hasta que parecía inevitable, hasta que pareció inevitable, ¿me explico? Y todavía el acelerón más fuerte fue en las elecciones de junio pasado. La reforma, la iniciativa la presenta el 5 de febrero de este año y creo que el Poder Judicial no reaccionó como debió haber reaccionado y llegamos a la realidad, a las elecciones, a ese triunfo fenomenal que tuvo el movimiento del presidente, Morena, y para tener las mayorías o casi las mayorías, porque también sabemos que no fue realmente una mayoría como la pensamos, un 54% del 62% del padrón, no es una mayoría absoluta, no lo hubiera alcanzado, pero ya supimos que se utilizó la política, las malas artes de la política para lograr la mayoría absoluta y así poder reformar la Constitución. Hoy tenemos entonces el resultado de esta inception, la cosecha, y cuando estamos ante la cosecha de toda esta idea, pues eh, se nos viene a la mente lo que tú ya, Luis, me preguntabas, ¿no? Ahora sí ya no es una amenaza, ya no es un tren que se viene acercando por una vía, un faro lejano. El tren nos atropelló, está aquí y es una realidad. Es parte de la Constitución, es derecho mexicano, es derecho vigente, la elección popular de los jueces. Y bueno, pues efectivamente, el primer gran riesgo, la primera gran consecuencia es una violación ya desde ahora, digamos, déjame utilizar el lenguaje del amparo, de forma autoaplicativa, la lesión a los derechos de las personas a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial. Bien lo dijiste, la independencia judicial es ante todo un deber. El deber de los jueces, el deber personal de cada juez, de cada juzgador de este país, de resolver los conflictos que se le plantean
solo y exclusivamente desde el derecho, no desde la política, no desde la moral, no desde la religión, desde el derecho. Eso es independencia, deber de resolver solo desde el derecho, que tiene como correlativo un derecho, claro, un derecho subjetivo, el de todas las personas a ser juzgados por tribunales independientes. Entonces, la primera gran lesión autoaplicativa es la violación del derecho fundamental de las personas a ser juzgadas por tribunales independientes. Pero de ahí se derivan muchos otros males. Se va a derivar, por supuesto, un problema de corrupción. Si no hay independencia, eso quiere decir que hay dependencia. La lógica de la independencia es totalmente contraria a la lógica de la representación. Y la lógica de la representación es propia del poder legislativo, que se elige popularmente, y del poder ejecutivo. Tiene todo sentido que un diputado represente a una parte de los mexicanos, al que votó por ellos, su partido, su color, su ideología. Lo mismo, el presidente no es extraño, no nos debe extrañar que diga, yo voy a instaurar esta política pública porque así lo dije en mi campaña, así se lo dije a mis votantes y se los estoy cumpliendo. Quien no entra en esa lógica de la representación son los jueces, porque efectivamente no representan a nadie. En todo caso, representan al derecho, que es para todos, no para una parte de los mexicanos. Por lo tanto, si no hay independencia, sino representación, o sea, dependencia de esos representados, entonces la corrupción es muchísimo más probable. No digo que no exista corrupción ahora, claro que la hay, pero los mecanismos institucionales funcionan como diques para que ésta no explote y no se produzca, no se desarrolle de manera grosera y grotesca. Con jueces no independientes, sino representantes de aquellos a quienes les votaron, pues crece el riesgo de la corrupción. ¿Qué otro riesgo crece? Y con esto te lo dejo por ahí. El riesgo de no tener jueces virtuosos. Hay dos tipos de virtudes judiciales, las virtudes judiciales en sentido amplio y las virtudes judiciales en sentido estricto. En sentido estricto, las virtudes judiciales son precisamente, según Manuel Atienza, la independencia, que ya la dijimos, la imparcialidad, que es un tipo de independencia, pero hacia dentro del proceso, y la motivación, es decir, la buena argumentación. Se considera no solamente algo técnico, sino también algo virtuoso. Un juez virtuoso es el que es imparcial, el que es independiente y el que argumenta bien sus decisiones. Esas son las virtudes típicas, propias del quehacer judicial. Pero las virtudes en sentido amplio que un juez debe poseer, porque si no, no será un buen juez, no será un juez excelente, como debe ser un juez en el Estado constitucional, serían la prudencia, entendida como frónesis aristotélica, es decir, como inteligencia práctica, utilizar los medios que el derecho le da para resolver los casos concretos adecuadamente, especialmente cuando se trata de casos difíciles o casos trágicos. La templanza, entendida como autorrestricción, ¿de acuerdo? El poder de un juez es enorme, pues el juez tiene que ser contenido, mesurado, debe saber usar ese gran poder con templanza, ¿de acuerdo? Con, eh, con mucho cuidado. Y finalmente la empatía. El juez debe ser empático, debe lograr colocarse en los pies de la persona que está juzgando, sin extralimitar, desde luego, sus funciones y sus competencias legales, para poder afinar ese punto, en los casos difíciles sobre todo, ese punto interpretativo, ese punto argumentativo, en el que puede acercarse a aquello que Dworkin llamaba proyectar el derecho bajo su mejor luz. Para proyectar el derecho bajo su mejor luz en un caso concreto, se requiere empatía. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de no tener jueces virtuosos? Pues los vicios que son opuestos a estas seis virtudes, ¿no? ¿Qué vamos a tener con jueces electos popularmente? Con el mayor de los respetos, todavía no están aquí los jueces, es decir, son hechos futuros e inciertos. Bueno, más bien, no son inciertos, solamente futuros. Ya sabemos que van a estar ahí sentados próximamente. Pues jueces dependientes, ¿de acuerdo? Violación de la primera virtud, o el vicio de la primera virtud, o contrario a la primera virtud. Jueces parciales,
jueces parciales que van a estar más del lado de una de las partes que de la otra, van a resolver seguramente con algún sesgo derivado de sus orígenes electorales, de sus compromisos con los votantes o con quien los patrocinó, con quienes les dio la ventaja, quienes los eligió. Y el autoritarismo en lugar de la motivación. Van a utilizar la arbitrariedad, el autoritarismo, en lugar de la buena razón, la buena argumentación. Y en cuanto a las otras virtudes, en sentido amplio, el juez no prudente, pues va a ser un juez eh, 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 que funciona a través de arrebatos, ¿de acuerdo? A partir de improvisaciones, de imprudencia, ¿sí? Va a utilizar de cualquier forma el derecho, sin pensar bien los medios y los fines. Quizás elija la Sí. primera solución que se le ocurra, inclusive aunque no esté respaldada por el derecho. La solución que alguien le sugiera, que una parte le convenza, que una parte le corrompa. El segundo, un juez sin templanza, es decir, sin autorrestricción, se puede convertir en un juez inmoderado, en un juez egoísta, en un juez desenfrenado. El desenfreno es el vicio que se opone a la virtud de la templanza. Y en tercer lugar, la falta de empatía que se conoce como ecpatía. La ecpatía con C no es lo mismo que la antipatía es lo contrario a la simpatía. No, la falta de empatía o ecpatía es el no tener ninguna consideración con lo que le pueda suceder al otro. Juzgar al otro como si no fuéramos nosotros. Hacerlo de forma, permíteme exagerar, Luis, inhumana. Colocar al reo, al quejoso, a la parte que pide justicia, como si no fuera una persona. ¿Me explico? Como si fuera un número, como si fuera una cosa, como si fuera un negocio, como si fuera un expediente. Y eso es terrible para el Estado de Derecho y, por supuesto, para el ideal de la justicia. Hay muchísimos más riesgos, podemos platicar más, pero te dejo la palabra, hacer un Muchas pequeño gracias. primer corte. Muchas gracias. La verdad es que este descarnado perfil del juez, no juez, de este juez que es probable que venga a instaurarse en nuestro sistema, este juez electo popularmente, propuesto por un comité de independencia y sometido, perdón, de un comité de evaluación y sometido a un tribunal de disciplina judicial cuyas resoluciones son inimpugnables y que además va a revisar también, como si fueran tribunal de alzada o tribunal superior, el criterio bajo el principio eh, el principio del interés social. Es decir, ya cede el principio de interés social su lugar para sustituirlo por la legalidad, los derechos humanos, la interpretación conforme y ahora será pues el interés social. ¿Qué es eso? No hay una definición clara de lo que significa, sino que es, en términos generales, lo que interesa al Estado, al gobierno. Y esto es lo que los jueces ahora van de esa manera van a resolver. Y desde luego, esta caracterización ética que has formulado me parece estupenda, porque es a partir de las virtudes judiciales que necesariamente se van a estructurar la forma en cómo se han venido construyendo a partir de la carrera judicial, de abrazar un proyecto de vida y de asumir, personificar, encarnar estas virtudes judiciales que las refiero nuevamente: la independencia, la imparcialidad, la prudencia, la templanza, la empatía, frente a la ausencia de estas virtudes cuyo producto pues son los vicios, ¿no?
y los retomo también, son dependientes, parciales, autoritarios, arbitrarios, imprudentes, arrebatados, desenfrenados, egoístas, falta de empatía, inhumanos, inhumanos. Y esto es terrible porque si dejan el carácter de la humanidad, se convierten en instrumentos del poder sometidos a intereses políticos. Y hablando también de otro tema fundamental que también tiene que ver con esta independencia, son no solo las presiones políticas y económicas a las que van a estar sometidos, sino también a las presiones de la delincuencia organizada y serán electos de acuerdo a los circuitos. Es decir, las personas de esos circuitos son los que van, el pueblo, la gente de esos circuitos, son los que van a elegir a esos jueces. Y esto nos coloca en una muy grave condición porque sabemos, y así lo han reconocido incluso nuestros propios gobernantes, que hay zonas del país muy identificadas que están sometidas a la delincuencia organizada. Y estos estados evidentemente van a tener una influencia fundamental para la elección de los jueces, así como lo hacen respecto de la elección de los gobernantes y sus representantes. Entonces, me gustaría mucho escuchar tu opinión respecto de la influencia de la delincuencia organizada frente a la elección de estos jueces que prevé la reforma judicial. Bueno, has tocado un punto medular en nuestra problemática, en este drama que estamos viviendo, en esta hecatombe, porque es de proporciones verdaderamente titánicas, ¿no? Lo que nos está sucediendo, si lo pensamos bien. A ver, hagamos un comparativo. Hoy en día es un secreto a voces que prácticamente todos los presidentes, o la gran mayoría de los presidentes municipales de este país, fueron electos habiendo mediado la mano, directa o indirectamente, del crimen organizado. En otras palabras, no hay elección, al menos de presidentes municipales, no me voy a meter con gobernadores ahorita o con diputados o senadores, pero el nivel más próximo a la gente, el de la presidencia municipal, sabemos hoy que está altamente condicionado por el crimen organizado. Ya se nos olvidó cuántos candidatos fueron asesinados en la campaña. Fueron varios. Y algunos, habiendo tomado posesión del cargo, fueron también asesinados. Por lo menos recuerdo uno. Esto se olvida muy rápido. Esto en cualquier país sería un verdadero escándalo. ¿Qué significa? Que las elecciones municipales tienen un férreo control, importantísimo control, vamos a ponerlo como condicionante por lo menos, a cargo del crimen organizado. ¿Qué nos hace pensar en que las elecciones de los jueces y magistrados no va a tener también esta influencia? La analogía se antoja posible, razonable. No sería una falsa analogía, porque los intereses de ellos, los intereses económicos y los intereses ilícitos y criminales, dependen en gran medida de una parte en apariencia legal. El crimen organizado es como un iceberg. Lo que vemos en la prensa, los empistolados y los con tatuajes, los matones y esa parte casi grotesca y casi peliculesca del crimen organizado, es lo que ellos quieren que veamos. Lo que no se ve es la parte oculta del iceberg que tiene mucho que ver con un sector legal o de normalidad, tanto económica como jurídica como política. Cuando el crimen organizado va fagocitando partes de lo legal para que estén ocultas como en el iceberg, entonces su negocio crece. Porque el narcotráfico, el crimen organizado, no puede existir con un Estado fuerte, impenetrable, incorruptible. Pero en cambio, si son ellos los que condicionan al poder, si son ellos los que colocan presidentes y si van a ser ellos los que coloquen jueces y magistrados, entonces, otra vez, la parte visible del iceberg va a seguir siendo los matones y los ejecutores, los sicarios, pero dentro del agua van a estar junto con los presidentes nombrados, con diputados, con gobernadores, etcétera, los jueces
lo cual me parece terrible. Y negar esa realidad, Luis, es insensato e incluso perverso. Es hacer complicidad, porque no estamos hablando de una quimera ni de una ficción, es absolutamente real. Van a estar con la mano, con la longa manus del crimen organizado en el nombramiento de los jueces, naturalmente para sus intereses. Y colateral a esto, déjame regresar a mi figura inicial de la Inception. No es que López Obrador, si le hubiera, un día se levantó y decir, hoy me voy a enfilar en contra del Poder Judicial, así nada más por ocurrencia. No, esto tiene una explicación. No le gusta el diseño, no le gusta a su partido y a él, a este movimiento llamado Cuarta Transformación, no les gusta el diseño institucional propio de una democracia, que es división de poderes entendida como un juego de frenos y contrapesos. No le gusta, no es cómodo que un poder judicial, porque claro, el poder legislativo lo tiene subordinado y lo sabemos, hay que decirlo como es, con todas sus letras. Está subordinado y lo sabemos. El poder judicial no lo estaba, o no lo estaba, o no lo había estado hasta esta reforma. Y precisamente esa inception, esa idea de enfilar sus huestes contra el Poder Judicial, tiene el propósito de quitar esos obstáculos a su proyecto de país, que puede o no ser noble, no me voy a meter, a lo mejor es lo más noble del mundo, a lo mejor de veras quieren una transformación en otra cosa que mejore las condiciones de vida de las personas. No voy a hablar, no voy a entrar en ello, pero la manera de hacerlo es en contra del diseño institucional propio de una democracia. En consecuencia, lo que nos queda es un sistema autoritario en el que el poder es uno, único, que contiene a los demás poderes o a los otros poderes, o que se concentran en uno solo, que es justamente el principio de división de poderes, no concentrar el poder en una sola persona o grupo de personas. Y cuando cooptas a los tres poderes, entonces ya no tienes esas dificultades contramayoritarias que son propias del diseño de una democracia constitucional, y por eso el afán de subvertirlo, de revertirlo todo, de transformarlo, como ellos mismos lo dicen, y no se llaman a engaño, en algo diferente a lo que viene haciendo. ¿Me explico? Entonces, están trabajando en otras inceptions, en otras siembras de ideas, desde la corte mismo, las ministros que él ha colocado ahí, para eh, para pauperizar y para atacar, para denostar la idea del poder contramayoritario de Bickel, la idea del Tribunal Constitucional, la idea del control constitucional de los actos y leyes, y la idea del posible control constitucional de la reforma constitucional. Ojo, de la reforma, que no de la Constitución. Aquí hay un montón de engaños y de falsas oposiciones. Nadie en su sano juicio habla de reformar la Constitución. Se está hablando del acto reformatorio, que es un acto jurídico limitado por la propia Constitución. No es parte todavía de la Constitución. Por eso tiene sentido limitarlo. Y en muchos países ocurre. Pero bueno, eso es otro de los temas importantes que nos ocupan ahora. Y cierro esta intervención con los riesgos, digamos, latentes que tenemos, ¿no? A mí me preocupa que la excelente retórica política que ellos tienen hacen que estos problemas que nosotros los juristas o que muchos juristas lo entendemos como un caos, como una serie de vicios, como una serie de problemas que se nos vienen encima con esta reforma, lo han sabido vender, Luis, como beneficios, ¿de acuerdo? Pero déjame regresar a Aristóteles. Aristóteles decía que el buen retórico no es aquel que convence al vulgo, a la masa. El buen retórico es el que convence a sus pares, a los sabios. En ese sentido, creo que tenemos que ubicar muy bien a el expresidente. Buen retórico, bueno, con ese auditorio y dirigiéndose no a los expertos, sino a la masa, pues claro que es buen retórico.
¿Me doy a entender? Pero como decía Ortega y Gasset, el pueblo no tiene cara, la cara se la va poniendo el orador. La cara, el cuerpo de ese pueblo, de ese entelequia llamado pueblo, se la pone el orador hábil. Y es grave entonces que nosotros nos hablamos entre juristas y lo entendemos, pero salimos a pregonarlo aquí afuera, salimos con nuestras tías, nuestros padres, nuestros abuelos, y qué difícil es, porque la gente en el mercado, en la gasolinera, en el avión, en el camión, en el tren, nos está diciendo o está repitiendo la inception del presidente. Qué bueno que ya llegó la justicia, qué bueno que vamos a tener jueces del pueblo, qué bueno, y a nosotros nos ven como poco menos que necios locos, eh, adictos a un pasado perverso, ¿me doy a entender? Y creo que aquí es donde tenemos que empezar a trabajar, porque si seguimos hablando con el discurso estrictamente jurídico, yo lo he discutido con mis colegas mucho, nos vamos a seguir hablando nosotros solos. Creo que también hace falta aquí el arte, las buenas artes de la política para combatir a la política. La política no solo se combate con derecho, que también, pero sobre todo con política, con buena política. Y ahí nos hace falta tomar el guante como juristas, como gremio, y imaginar cómo podemos revertir poco a poco esta catástrofe. Y este reconocimiento de las limitaciones que tenemos los juristas en el uso del lenguaje técnico, que pudiera ser muy persuasivo para los pares, pero muy ineficaz para el pueblo en general, la masa, es lo que no nos ha permitido comunicarnos, ¿no? Estamos incomunicados por nuestro propio discurso. Y efectivamente, decías hace un momento que esto en otros países, lo que está ocurriendo en nuestro país, en otros países sería un verdadero escándalo. Pero esto significaría que hay una concepción del pueblo acerca de sus instituciones y de la Constitución. Y en nuestro país, lamentablemente, no lo tenemos. Y estas expresiones, que no es una retórica, sino, digamos, un discurso populista muy eficaz, ¿sí? Muy eficaz porque efectivamente tiende a confundir cuando se dice esta falacia de que ahora el Poder Judicial estará democratizado porque es la gente la que va a elegir a sus jueces, pues la gente se lo cree, piensa que esto es así porque ni siquiera conoce lo que es un juez y que el juez tiene que ser independiente, no puede ser popular, tiene que ajustarse a su deber de imparcialidad. Y creo que en el pecado está la penitencia, porque justamente por la independencia, por la imparcialidad, es que nos aislamos. Por eso aquello de que el juez solamente habla a través de sus sentencias es derivado de la propia naturaleza del juez. El juez no puede andar con las partes, no puede salir al público, tiene que limitarse de manera casi conventual a ponerse en contacto con los autos y dictar sus resoluciones. No hay tiempo para estar en campañas. Eso además nos pone en el riesgo que ya comentabas de tener vínculos con nuestros representados, a quienes ya tenemos un interés particular en favor de ellos. Es que has tocado muchos temas en tu intervención sumamente relevantes y quiero derivar esto. Resulta que efectivamente nosotros tenemos un discurso poco eficaz frente a las masas, pero también tenemos muy limitados mecanismos de defensa de la independencia judicial. Justamente hemos tenido que acudir al juicio de amparo, que es un mecanismo para garantizar y respetar los derechos humanos, pero hemos tenido los jueces como jueces que acudir al juicio de amparo. Ahora que los partidos políticos promovieron estas acciones de inconstitucionalidad y llegaron a la Corte, se les desconoció por parte de esta minoría la legitimación para poder acudir
en reclamo de esta reforma. Y este es otro golpe muy duro para la posibilidad de defender la independencia judicial. Y eso es la necesidad entonces de acudir a organismos internacionales, como acaba de ocurrir, lo mencionaba al inicio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se han expresado todos los riesgos que esta reforma tiene en todos los ámbitos. Se ha puesto en evidencia y también se ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para justificar esta reforma lamentable que viene a atentar contra nuestra estructura constitucional, nuestra división de poderes, ¿no? Entonces preguntaríamos, ¿qué mecanismos podríamos implementar para garantizar esta independencia judicial en el estado actual que tenemos frente a la sociedad, frente a la judicatura y frente a la comunidad internacional? Bueno, pues muchas cosas. Mira, eh, no podemos negar, no podemos obviar que el siglo XXI, en el siglo XXI, vivimos en un modelo, no quiero exagerar hablando de monismo, pero tenemos un sistema jurídico o un conjunto de sistemas jurídicos que no se agotan dentro de las fronteras. Hace mucho tiempo. Yo diría que aceleradamente desde la Segunda Guerra Mundial, en esa segunda etapa que algunos llaman de los derechos, segunda edad de los derechos, después de la de Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, una segunda edad es después de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que sucedió. Aceleradamente hemos visto que los sistemas jurídicos no tienen fronteras claras y definidas. Esto nace con Nuremberg, nace con Tokio, nace con el derecho internacional de los derechos humanos y las jurisdicciones, entonces, al menos en esa parte de los derechos fundamentales, se hacen comunes, se hacen bloques, se forma el derecho internacional de los derechos humanos, pero como parte del derecho interno de cada país. Y eso no lo podemos obviar. Y esta reforma, como bien lo dijiste tú, ni siquiera se dio por enterada. O no fue consciente, o lo hizo, lo que es más grave, deliberadamente. Porque quizás esta nueva modelo de sistemas jurídicos imbricados, relacionados, organizados por regiones en el mundo, el sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano, etcétera, puede ser que para ellos suponga un rasgo más del neoliberalismo o de esta forma individualista de ver el mundo y que deliberadamente hayan hecho esto a pesar de que saben que vamos a incumplir compromisos internacionales, derecho, derecho internacional ratificado por nosotros como Estado. Y sin embargo, lo hicieron igual, con un cinismo, porque no se le puede llamar de otro modo, en el sentido de que desconocieron cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de protocolo, cualquier tipo de aseo, de higiene jurídica, convencional, etcétera, para poder haber logrado su reforma, lo cual es muy grave. Insisto, si fuera pura ignorancia, creo que yo me sentiría menos agraviado. Pero creo que lo que sucedió con el ámbito internacional es el poco conocimiento. Una alumna me confirió esta tesis de una autora que me gustó mucho. Dice, no es lo mismo ignorancia que poco conocimiento. Es más peligroso el poco conocimiento que el ignorante. El ignorante finalmente sabe que es ignorante y eso lo hace un poco sabio, decía Sócrates. Pero el que sabe poco, el que conoce poco, piensa que sabe demasiado o que su saber vale mucho y entonces comete errores garrafales por arrogancia, precisamente por falta de prudencia, por falta de templanza, y entonces cree saberlo todo. Y me parece que lo que ocurrió en el ámbito internacional es que sabían muy poquito quienes orquestaron
esta reforma y deliberadamente lo hicieron a pesar de ello, ¿no? A pesar de ello y sin importar las consecuencias que vamos a tener, que todavía, que apenas ayer se dio la declaración, pero esto no es que mañana vengan los cascos azules, no. Esto es una serie de consecuencias escalonadas, tanto en lo jurídico, estrictamente hablando, como en lo económico, como en lo político, y nos vamos a colocar, que eso es un poco la idea de las sanciones internacionales, nos vamos a colocar en un estándar bajo de país, de riesgo país, de país poco confiable para las inversiones, de país que no respeta los derechos. Nos vamos a alinear con estados autoritarios, con estados no respetuosos. Y eso no es sano para un país como el nuestro, que somos una de las economías más importantes del mundo. Colocarnos en el lado no de los demócratas, sino de los desinteresados, de los escépticos, de los que niegan el derecho internacional de los derechos humanos, me parece lamentable, preocupante, terrible. Y por supuesto, pasos hacia atrás de todo lo construido durante las últimas 3 o 4 décadas. Y eso sí que me parece muy grave. Déjame volver un poquito a la idea de las virtudes, Luis. Decía Aristóteles que la virtud no puede albergar en la juventud, por naturaleza, ¿no? Un joven, la virtud es algo que se aprende con la experiencia, con la vida. Nadie nace virtuoso y las virtudes no se aprenden en un examen. La virtud se desarrolla a lo largo de una vida. Tú, mejor que nadie, nos lo puedes explicar. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo nunca podemos ver al juez de distrito o al magistrado de circuito o al ministro de la corte? No lo podemos comparar en su primer día de trabajo, el día que se puso la toga, a cuando ya pasaron 10 años, 20 años, o el día que colgó la toga. Ese juez va a ser inmensamente mejor porque desarrolló virtudes con el paso del tiempo y con su conocimiento de las cosas, con su experiencia acumulada, con sinsabores y con aciertos y con errores y con etcétera. ¿Por qué hablo de esto, Luis? Porque los requisitos para ser juez ahora creo que son más sencillos que para ser funcionario de casilla. Yo creo que ahorita es más difícil, eh, no sé, ser chofer de una línea de camiones que ser juez. ¿Me doy a entender? Y eso implica que vamos a elegir a gente, a jóvenes imberbes. No tengo nada en contra de la juventud, pero tomo Aristóteles. En la juventud no alberga la virtud. Y el desperdicio de capital humano que vamos a echar, que ya echamos por la borda con esta, como bien tú lo dijiste, destitución masiva de funcionarios judiciales con muchos años de experiencia, seguramente con muchas virtudes acumuladas, seguramente algunos vicios también, pero mayoritariamente gente que desarrolló las virtudes de las que ya hablamos durante muchos años de su vida, los vamos a sustituir por jóvenes imberbes, por jóvenes no virtuosos, por naturaleza. Pues no vamos a pedir que un chico que acaba de terminar la carrera tenga virtudes desarrolladas como un jurista asentado. Y esa es otra de mis preocupaciones. Todo eso, insisto, redunda en un mal para todos, no solamente para quienes estamos en contra, porque esa también es otra falacia, o sea, es una falsa oposición. Es decir, quien critica este modelo, quien critica la reforma, está en contra del progreso, está en contra del pueblo, está en contra de la cuarta transformación. Yo creo que incluso los que están a favor de la cuarta transformación, genuinamente con su corazón, deberían estar preocupados por este modelo de jueces que vamos a tener. Los propios comprometidos con la cuarta transformación deberían preocuparse, porque va a ser un mal para todos. Y finalmente, para cerrar esta intervención, Luis, creo que todos podemos ver el tufo de algo más que una forma de hacer política. Creo que ya no estamos hablando de izquierda y de derecha. Estamos hablando de algo más parecido a una secta, a un adoctrinamiento, algo más parecido a una religión, lo que está detrás de todo esto. Esto que están llamando humanismo mexicano. Tú ahorita lo decías, por eso me acordé. Esta idea de lo social, ¿no? De lo social, de hacer justicia ya no con la técnica jurídica,
con la argumentación jurídica, con la buena interpretación, sino con un sentido social, justicia con sentido social. No me suena más que a algo sectario, a algo relacionado con una ideología en la que el individuo no está en primer lugar. Extraño humanismo, ¿no? Rara forma, parecía un oxímoron. Un humanismo que coloca al individuo en el último lugar, o al menos no en primer lugar. Un humanismo que coloca a la idea de pueblo y de sociedad y de proyecto al más puro estilo de los estatalismos de antaño, eh, los totalitarismos, que se habla de partido, de Estado, de régimen, ¿cierto? Que nos suenan y nos hieren cuando los volvemos a escuchar, llámese franquismo, fascismo, nazismo, estalinismo, etcétera. Por aquí lo dejo por ahora, Luis. Y hay una contradicción entre la idea de esta independencia, de justicia y de derechos humanos, porque si vamos a eliminar la idea de los derechos humanos para colocar el interés social, pues entonces el tema de los derechos humanos queda prácticamente eliminado. Y esto es una tentación muy grande. Se había propuesto reformar ahora con el tema de la supremacía constitucional, también el artículo primero constitucional, para eliminar también la convencionalidad. Es decir, que ya no pudiéramos acudir a los estándares internacionales para la protección de derechos humanos. Fue una reacción tan, digamos, encendida de todos que tuvieron que quitarla, la eliminaron. Pero el que la hayan puesto es de suyo un riesgo enorme para los derechos humanos en nuestro país y que se engarza con estas declaraciones de los líderes políticos de Morena, actualmente en el poder, que están de alguna manera también eh, pues despreciando la jurisdicción internacional. Ya informaron de alguna manera que no le van a hacer caso a las posibles condenas que en materia de reforma judicial pudieran derivar de organismos internacionales. Como no lo están haciendo en un franco desacato e incluso yo pienso reto o desafío en contra de las condenas que ya tenemos en materia de prisión preventiva oficiosa. Es decir, en este momento ya está aprobando esta reforma al artículo 19 e incorporando una serie de delitos adicionales para este catálogo infame que viola la presunción de inocencia y que le concede un poder enorme al Estado para encarcelar a quien ellos quieran, porque basta la imputación de ese delito para que la persona tenga que estar sufriendo una prisión preventiva oficiosa que nadie, o automática, como le llaman también, que nadie le va a quitar. Entonces, el futuro, por eso esta intervención tuya se llama independencia judicial, lo que viene. ¿Cuál es el futuro que viene? ¿Qué nos espera con este panorama tan desolador en donde los derechos humanos parecen ya no ser la guía que esté encaminando toda la actividad estatal? Me preocupa mucho. El Ejecutivo ya no le importan los derechos humanos, al Legislativo tampoco, y ahora al Judicial, que era nuestro estandarte, nuestra legitimación, era luchar, proteger, garantizar los derechos humanos. Esto parece ser que ya no está dentro de el espectro normativo de nuestro país, y eso es lo que preocupa y mucho. No sé cuál es tu opinión al respecto. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, otra consecuencia más para formar las que ya hemos mencionado, formarla en la misma fila, lo que viene. Hemos asistido durante los últimos años, y México creo que lentamente, o al menos no a la misma velocidad que otros países, a una serie de cambios que muchos autores han llamado constitucionalización de los sistemas jurídicos, ¿no? Bueno, pues una consecuencia de esta reforma es que estaremos asistiendo a una
constitucionalización. Para decirlo rápido y mal, es que la centralidad que ocupa hoy el concepto de constitución y todo lo que conlleva se va a perder, se está perdiendo con una reforma como esta. Y con las reformas que vienen, recordemos que son 18 reformas, organismos autónomos, etcétera. Entonces, estamos dando pasos hacia atrás, hacia un estado, ya no digamos que un estado legal, porque no será tan mal si llegáramos estrictamente a un estado legal, pero vamos a estar en algo más precario al estado, a un estado legal decimonónico. La constitucionalización, que insisto, no la habíamos logrado pulir en todas sus aristas, pues hoy estamos quitándonos puntos en ese avance. Para recordar simplemente una lista que hizo Guastini a partir de un trabajo de Luis Fabriu sobre cuáles serían estos rasgos que identifican un país constitucionalizado o un sistema jurídico constitucionalizado, pues recordemos una constitución rígida, el primer elemento, con una rigidez robusta que no permita que se reforme tan rápido, tan fácilmente la constitución, que en México claramente nunca la hemos tenido, al menos en la materialidad, pero en la tenue democracia que tuvimos, en la democracia precaria, si tú quieres, logramos algo de rigidez cuando la oposición no permitía o no permitió, por ejemplo, a Vicente Fox reformar todo lo que quería reformar, ¿no? Y eso mucha gente lo vio como algo malo, pero de alguna manera es sano en las democracias que no existe un poder absoluto para reformar la Constitución como le dé su gana, ¿no? Segundo, garantía jurisdiccional de la Constitución. Bueno, sin jueces independientes, ¿cómo va a haber una garantía jurisdiccional? Más las reformas concretas que intentan, que están impidiendo que se pueda cuestionar un cambio tan drástico desde la judicatura. Entonces, otro punto en el que estamos dando pasos hacia atrás. Tercero, sobreinterpretación, que ciertamente es una palabra construida como crítica, es decir, los jueces más que interpretar, sobreinterpretan. Bien leída, ese concepto significa hacer interpretaciones extensivas, racionales, bien argumentadas en los famosos casos difíciles, donde la pura literalidad no alcanza. A eso le llamamos sobreinterpretación, bien entendido el término. Bueno, pues eso también está en peligro. Parece que los jueces que vienen no se les va a permitir interpretar. Y va a haber un tribunal de disciplina militar, perdón, judicial. Así va a ser. Pero eso es lapsus eh, que me acaba de dar, Claro. claro, que van a impedir interpretaciones o sobreinterpretaciones, en el sentido que lo acabo de explicar. Fuerza vinculante de la Constitución. La Constitución había tomado el carácter de verdadera norma jurídica en estos años, en este proceso, y no simplemente un pacto político, no solamente un sentido político de Constitución, y parece que estamos regresando a ello. La Constitución va a perder su sentido normativo, tal y como lo estamos viendo. La interpretación conforme, tú ya lo dijiste, Luis, muy bien. Parece que la interpretación conforme no va a ser más posible. Vamos a regresar a la interpretación literal, no la interpretación conforme de la ley con respecto a la Constitución, sino como cuando tú y yo aprendimos derecho. No sé si recuerdas, cuando había una reforma constitucional, siempre nuestros profesores de constitucional nos decían, hay que esperar a la ley reglamentaria, o cierto, a la ley orgánica de ese artículo, porque no se podía aplicar directamente. Entonces, si usted quería saber qué dice el sexto, pues había que ver la ley de imprenta, la ley de libertad de expresión, etcétera. Y hoy es al revés, o al menos en el modelo de la constitucionalización, decimos, si usted quiere saber qué dice la ley, léase el artículo de la Constitución, léase la norma constitucional, que es el modelo de la constitucionalización precisamente, ¿no? Pero parece que vamos al revés. La aplicación directa de las normas constitucionales, ya dijimos, y la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Parece que vamos a regresar a una justicia doméstica. Déjame poner en estos términos. ¿A qué me refiero con justicia doméstica? A una justicia que haga su trabajo allá como un gremio más y que no toque ni se acerque siquiera a las fronteras del poder público. Del otro poder, quiero decir, del poder de la administración o del poder de la legislación. Unos jueces que resuelvan divorcios, compraventas, desahucios, etcétera, pero que no se les ocurra influir
dictar resoluciones que puedan afectar políticas públicas, que puedan afectar planes de gobierno, propósitos de los gobernantes, ya sea vía legislación o vía administración. En las dictaduras es lo primero que hacen, es cooptar a los jueces precisamente para que les dejen la vía libre a sus propósitos políticos. Y creo que para allá estamos transitando. Y un comentario más que me permito aquí disentir de muchos colegas del Poder Judicial, cuando tú decías que tuvieron que tramitar amparos. Y es que la relación, no hay un derecho como tal, yo no lo veo así, a ser juez, ni a ser magistrado, ni a ser ministro. Si nos recordamos las relaciones de Hoffeld, en realidad lo que tenemos con con una función jurisdiccional, con una competencia, con un poder conferido a un juez llamado jurisdicción para que diga el derecho, es más una relación de potestad a sujeción. Entonces ustedes, los jueces, están sujetos a una potestad que da la ley. Si cambian las condiciones de la potestad, ¿de acuerdo? O sea, si cambia la potestad, si ya son otras las facultades que se le da a ese juzgador, pues tiene que sujetarse a las nuevas potestades. Y no puede alegar que esa sujeción sea un derecho adquirido o algo que se pueda reclamar vía juicio de amparo. Me parece que yo creo que los intentos son buenos porque había que hacer algo. Como dice Manuel Atienza, este caso de la Corte Mexicana es un caso de activismo judicial, pero justificado porque lo que se puso en peligro es tan grande, es la tercera parte del poder de un país, que se justifica, aquí estaba justificado ser activista. Es más, había casi un deber moral de ser activista. Y en ese sentido yo lo entiendo, que hayan ejercitado los juicios de amparo, pero técnicamente hablando, es una sujeción con relación a una potestad. Y sin duda, este último es un tema también muy relevante, porque toca una estructura constitucional respecto de cómo garantizar las facultades del Poder Judicial, porque parece ser que las facultades del Ejecutivo y del Legislativo sí están protegidas. Ahí están las propias acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pero para el Poder Judicial no hay estas garantías. Y esto es lo que ocasionó esta necesidad de este activismo judicial, como dices bien, justificado, porque tenemos el deber de defender la independencia judicial. Es decir, la independencia judicial, aun cuando es un derecho de las personas, del pueblo, para tener jueces, es un deber de los jueces defender la independencia judicial. Es un deber incluso moral, un deber ético, para hablarlo con más propiedad, un deber ético el defender la independencia judicial por parte de todos los jueces, tanto o más que el dictar las resoluciones que nos corresponden todos los días. Y efectivamente estamos ante un panorama sumamente complejo, donde no solamente están en juego más de 7,000 jueces y magistrados y ministros en toda la República, sus derechos laborales, sino particularmente los derechos de las personas y con ello la división de poderes, la democracia, el Estado de Derecho. Y parece ser que vamos desconstitucionalizándonos en un camino muy rápido hacia una tiranía, hacia una dictadura. Y eso lo estamos ya viendo, lo estamos padeciendo con todas las reformas, estas 18, varias de ellas dirigidas a la eliminación de todos los diques de poder que tiene o que ha venido construyéndose para evitar justamente el exceso de poder del Ejecutivo. México está transitando lamentablemente hacia ese destino, pese a tantas opiniones nacionales e internacionales de académicos, de la sociedad, de empresarios, de estudiantes, que afortunadamente los estudiantes se han sumado a esta lucha, a este reclamo, porque también está en juego su futuro. Es decir, es el derecho de las nuevas generaciones lo que está en juego. Y creo que tenemos este deber de alertar hacia dónde nos vamos
y obstaculizar cualquier intento de seguir en este camino, que no es el camino de las libertades, es al contrario, es la supresión de las libertades, y eso creo que no podemos permitirlo, nadie, desde ninguna de nuestras trincheras. Pues, ¿alguna reflexión final, mi querido Roberto, y con el gran gusto de tenerte en este programa tan Claro, enriquecedor del día de hoy? claro, mira, quiero regresar a un tema que no respondí, que tocaste tú muy bien, el de la comunicación. Yo creo que hay un malentendido. A ver, los jueces son la boca de la ley, es una consigna decimonónica, propia del Estado legal, donde los jueces no se meten en política, los jueces, precisamente para preservar su independencia, hablan por sus sentencias, ¿no? Y no hacen campañas, ni... Eso es una cosa. Eso, yo creo que se ha malentendido cuando no estamos hablando del juez en el proceso. Cuando el juez está proyectado, está orientándose hacia un proceso judicial concreto, por supuesto que es la boca de la ley y de la jurisprudencia y de la interpretación y de la doctrina y de la argumentación, de las artes del derecho. Es la boca de todo eso, para no reducirlo al legicentrismo que se llamaba anteriormente, ¿no? Pero creo que cuando saltamos de que el juez no sabe comunicarse políticamente porque es muy técnico, pero ya no ya no en el proceso, sino en la arena estrictamente de lo político, estamos hablando de otra lógica, completamente. En otras palabras, yo creo que nos ha fallado lo otro, lo segundo. Lo primero no. En lo primero podemos hacer críticas sobre el lenguaje de las sentencias. Eso sí, yo tengo una línea de investigación por ahí que he desarrollado varias cosas sobre un lenguaje más claro. Eso es algo distinto a ejercitar las artes de la política cuando a los jueces, sobre todo a las cabezas de los poderes judiciales, les toca hacer política. Porque cuando hablan con los otros poderes, cuando hablan con el presidente, cuando negocian el presupuesto, cuando negocian políticamente posibles reformas, no están en un proceso y no tienen que ser escrupulosos en la técnica jurídica. Tienen que ser más políticos. Yo escribí un artículo chiquito también acerca de eso que le llamé en febrero, cuando fue lo de la propuesta de la iniciativa del presidente, cómo parar al Leviatán. Y utilicé la palabra Leviatán precisamente para hacer alusión a el monstruo del poder, al monstruo de la política, y que un monstruo de la política difícilmente, bueno, se ata con el derecho, claro, el derecho está para atar al monstruo de la política y que no sea, digamos, que no haga más desmanes con ese poder inconmensurable. Pero cuando ese Leviatán ha roto sus cadenas, para volvérselas a colocar, las cadenas que debe tener un Leviatán, necesitamos comportarnos como otro Leviatán. O, o digamos, el mismo tipo de herramientas que usa el Leviatán para romper las cadenas. Porque no estamos ya en un proceso. ¿A qué voy? Que se debió haber negociado, Luis, Rafa. Se debió haber negociado políticamente cuando venía el tren. No tenemos, sé que estoy hablando de un contrafáctico, yo no sé qué hubiera pasado. Algunos colegas con los que he intercambiado este tipo de inquietudes mías dicen es que era imparable. Si hubiera negociado, hubiera violado como Hitler los acuerdos y de todas maneras hubiera hecho esto. Si esa es la lógica, pues entonces no había nada que hacer, ¿me explico? Pero yo como ciudadano me hubiera quedado un poco más tranquilo si hubiera visto un esfuerzo de las cabezas de los poderes judiciales de este país, no solo del federal, pero sobre todo del federal, para poderle haber intentado salvar lo más importante, que es lo de la elección popular. Un poco González Alcántara lo hace en su proyecto, pero tardíamente. ¿Por qué nos parecía a muchos de nosotros que el proyecto estaba bien, que se salve lo que se pueda? Validamos la reforma en todo menos en la elección
de jueces y magistrados. Te regalamos la corte, déjame hablar coloquialmente, que se elijan a los ministros, que se elijan a los del Tribunal Electoral, pero que no se elijan a los jueces y los magistrados. Y eso hubiera sido una gran batalla, una gran victoria, perdón, si hubiera prosperado y si hubieran acatado la resolución propuesta por el ministro Alcántara. ¿Me explico? Esa misma propuesta envasada, empacada en un paquete político y no jurídico, creo que habría sido una buena idea. Creo que habría sido algo sensato, que se hubiera negociado de poder a poder, no en una resolución, no en una sentencia, sino antes. Luego teníamos que haber echado, claro, después toda la batería jurídica, desde luego. Yo no digo que no hubiéramos hecho derecho, digo que junto con el derecho teníamos que haber hecho, o el Poder Judicial tenía que haber hecho política, y tenía que haber hecho buena política. Y la comunicación no tiene que ser para comunicar lo técnico y hacer un TikTok, perdón, yo no estoy de acuerdo en eso, infantilizar los términos jurídicos serios. Yo no creo que tengamos que andar haciendo canciones de reggaetón o de música moderna para explicar el auto de execuendo. No creo que sea así, ¿no? Ni el sobreseimiento, ni la procedencia, ni las instituciones jurídicas. Esto tiene que ser técnico y va a seguir siendo técnico. Lo que tenemos que hacer es, en el otro ámbito fuera del proceso, tenemos que tener una buena comunicación social como poder judicial, una política de comunicación que sí la ha tenido la Corte, ¿eh? Sí la ha tenido, pero antes esto no era un tema, no era un problema, la gente se le olvida. El canal judicial fue una propuesta del ministro Azuela precisamente para hacer visible lo que pasaba en el Poder Judicial. Si eso no es un esfuerzo institucional, entonces, ¿qué es? Creo que a veces nos azotamos demasiado, los que somos amigos del Poder Judicial y los propios miembros del Poder Judicial, cuando decimos, no hemos hecho nada por la comunicación con el pueblo. Claro que se ha hecho. Lo que pasa es que no estábamos en la palestra, no nos había colocado el presidente en esa ventana tan peligrosa para exhibirnos. A lo mejor falta hacer cosas, y yo estoy de acuerdo en que hagamos más cosas, pero es falso que no se hubiera hecho nada por la comunicación social. Habría que mejorarla y hay que trabajar en ello, pero no confundir con lo otro, no confundir con que tenemos que ser pedagógicos para explicarle a las personas los vericuetos técnicos de una resolución difícil, técnica de por sí, no sé, de derecho hipotecario, de derecho bancario, de derecho financiero, de derecho penal, o de una controversia o de una acción inconstitucional. Es tanto, y perdóname por la reducción en el absurdo que voy a expresar, es tanto como si le exigiéramos a los neurocirujanos que a ver cómo le hacen, pero que nos ponen en palitos y bolitas cómo se soluciona un problema de ellos, ¿no? De la neurocirugía y del bulbo no sé qué, y que dejen bien claro por qué a la gente le da cáncer. Perdón, pero esos son conocimientos técnicos propios de un gremio que no tienen por qué ser vulgarizados como mucha gente pretende o como mucha gente lo está enfocando, déjame decirlo así. Otra cosa es la política de comunicación institucional con sus limitaciones y sus alcances. Pero no olvidemos que el factor más grave aquí es que estamos siendo exhibidos. El presidente nos colocó todos los faros de lo público en los jueces. Y ahorita hagan lo que hagan, van a ser señalados y después que ya la semilla que ya creció, la inception, pues va a ser muy difícil que la mejor de las comunicaciones o de las políticas de comunicación revierta esta situación. Mm, Pues muy, muy interesante, muy, muy crítica además y reflexiva esta, esta, esta plática que nos estás dando, mi querido Roberto, y que nos generan muchas inquietudes y abonan mucho en la reflexión que estamos teniendo actualmente en nuestro país. Muchas gracias. Mi querido Rafa, te paso el micrófono. Muchísimas gracias, mi querido y admirado Luis. Ya se trabó, ¿ah? Tu voz no, solamente la imagen. Pero bueno, la imagen ahí, ni modo. Qué fea. Me impresiona enormemente la lucidez y el dominio del lenguaje y de las categorías de Roberto Lara, ya que están hablando ustedes de manera tan,
tan clara sobre la importancia de derecho y lenguaje. Ha sido verdaderamente impresionante escucharlo. Me parece que tiene enorme claridad nuestro muy querido Roberto sobre los pasos que ha seguido esta escalofriante tragedia nacional a la que él mismo se ha referido y que ha calificado perfectamente bien. Eh, Creo que desgraciadamente se trata de una Inception sin Marion Cotillard siquiera como consuelo, ¿verdad? Mi querido Roberto, siquiera que pudiéramos tener algo que nos hiciera ver una luz de esperanza, como el personaje de la Cotillard respecto de Leonardo DiCaprio en esa película estupenda, como muy bien dices. Pero aquí no veo por ningún lado ni la belleza de la protagonista, ni tampoco la posibilidad de encontrar un poco de justicia al final, de un túnel, de una serie de inconsecuencias, ¿no? Me quedo pensando mucho en esto que mencionas sobre haber hecho mejor la labor política, con toda claridad, ¿no? Y sí creo que faltó mucho de oficio político. Tampoco tenían por qué tenerlo los jueces, pero quizá una asesoría, como muy bien señalabas, habría sido deseable. Pero por otro lado, también creo que deberíamos hacer un ejercicio, todo el foro, no nada más la judicatura, todo el foro jurídico mexicano en perspectiva histórica. Es decir, ¿por qué ha habido una defensa tan precaria, tan pobre, con obviamente conspicuas, pero muy contadas excepciones, como el movimiento estudiantil, por parte de la sociedad mexicana? Es decir, ¿qué es lo que esperamos de la justicia que no hemos encontrado? No me voy a poner exagerado de hablar de 200 años desde la Constitución del 24, ¿no? No, pongan ustedes a partir del amparo judicial de 1869. ¿Por qué el modelo procesal y en definitiva la justicia que tenemos tanto en lo local como después trasunta a lo federal no termina de llenar las expectativas? Tan es así que nadie salió en defensa de ella ahora, con motivo de esta subversión, como muy bien la calificaste, como tampoco ha salido ninguna mayoría, por lo menos, a defender el sistema democrático, la transición democrática misma, la división de poderes. Es decir, me da la impresión que no ha permeado la idea, y quizá tampoco materialmente ha permeado el beneficio de una justicia independiente, imparcial, técnicamente sólida, éticamente solvente. La gente, pues no lo ve, quizá porque no lo ha experimentado, también es cierto, ¿no? O porque para experimentarla hay que esperar al amparo, que viene a ser una tercera o cuarta instancia, y pues mucha gente no tiene posibilidades siquiera de acceder a ella. Hay un tema aquí de diseño procesal que dejó muy insatisfecho a las mayorías. Aunque también del otro lado, si se hubiera puesto el acento en procuración de justicia, seguramente toda la gente habría dicho, yo no voy a salir a defender un modelo de procuración de justicia que prácticamente no beneficia a nadie, ¿no? Más que a contadísimas élites. Em, pero sí me preocupa eso de que ni la democracia, ni la justicia constitucional, ni la división de poderes, ni el Estado constitucional y democrático de derecho, como muy bien lo calificaste, queridísimo Roberto, viene a satisfacer las expectativas de nadie y se queda sin defensores, lo cual es el mejor caldo de cultivo para el autoritarismo, ¿no? No sé si tuvieran ustedes dos, también nuestro muy querido y admirado anfitrión, el magistrado Vega. Es un gran honor referirme siempre a él como el gran magistrado que es, y así lo haré por el resto de mi vida, aunque no sea, aunque no discurra por causas constitucionales, probablemente en los próximos años. Un gran juzgador, como todos sabemos. ¿Por qué no hay línea de defensa? Digo, salimos a defender al INE y ya vimos lo que resultó, ¿no? Ujú. ¿Por qué la justicia no? Para ser más claros y concretos. No es que realmente no le genera beneficios a la mayor parte del pueblo mexicano. Yo tengo dos hipótesis para responder tu pregunta, pero que no son ni pretenden serlo acabadas, ni mucho menos. Sería
arrogante de mi parte, insensato decirlo así, pero se me ocurre reflexionar en dos sentidos, uno optimista y uno pesimista. Voy a empezar con el optimista. Quiero pensar que la justicia, que los servicios de justicia, eh, cuando funcionan bien, pasan inadvertidos porque simplemente regresan las cosas a su estado natural. Por ejemplo, ayer a mí me pegaron aquí en el TEC, adentro del estacionamiento, un coche de reversa, una cosa rarísima, y me pegó enfrente de mi coche. ¿De acuerdo? Todo se solucionó, no hubo no pasó a mayores. Pero yo me imaginé, como todos los que hemos estado en una situación así, el peor de los escenarios. Un juicio, me niego, un detenido, ir a declarar al Ministerio Público, etcétera. Si esto hubiera pasado y yo hubiera salido después de un proceso, por ejemplo, medianamente largo, qué sé yo, y yo hubiera salido beneficiado o favorecido o se me hubiera hecho justicia, vamos a ponerlo así, yo me habría ido tan campante y no lo hubiera mm, presumido mucho porque simplemente haberme quitado la angustia y dejarme en el lugar en que yo estaba inicialmente antes del conflicto, pues hace que pase inadvertido. Yo creo que la gente que recupera su casa, que cobra la herencia de su padre, que le regresan su coche, que recupera a sus hijos, simplemente se quita esa angustia que yo me quité ayer y respira y no lo valoramos. ¿Me explico? En cambio, cuando se produce la injusticia, que también pasa, yo creo que en México pasan las dos cosas, muchos asuntos se resuelven bien, porque si no estaríamos también exagerando en que nada funciona, que los jueces siempre resuelven mal. No es cierto. A lo mejor en unas áreas sí, quizás el área penal es la más delicada y pecaría de mentiroso, porque como dicen los magistrados que están ahorita saliendo a defender todo esto, el gran porcentaje se queda parado en el Ministerio Público, en la Fiscalía, ahí es donde se queda más, se atora más la impunidad que en el Poder Judicial. Pero bueno, yo creo que muchos asuntos que se resuelven bien no se comentan como, porque basta con quitarse la angustia, insisto, para no estarlos presumiendo. Simplemente nos regresaron a la normalidad. Los que se comentan más, naturalmente, son los otros, las injusticias. En mi misma hipótesis, imagínense que yo estoy detenido y toco madera, que me detienen por daños o por lesiones y que injustamente, porque no tuve yo la culpa, me meten en prisión y que pierdo mi trabajo y que se pone en peligro mi familia, etcétera. Entonces ahí sí voy a hablar pestes del Poder Judicial y voy a pregonarlo por los cuatro vientos, que no se me hizo justicia y que se vendió el juez y que el Ministerio Público no sé qué, etcétera. Y voy a hablar pestes del sistema de justicia. Entonces, lo que permea más es las malas experiencias que las buenas. Por lo tanto, no es algo que se pueda popularizar. Lo mismo que pasa con la medicina. Casi nadie va diciendo, me fue muy bien en el hospital, salí de mi problema, sino que salen más altisonantes las voces que dicen, me dejaron unas tijeras adentro, fue negligente el médico, mató a mi padre, estaba sucio, me contaminé ahí en el hospital, etcétera. Y eso se dice más que lo otro. Se parece mucho la medicina al derecho, porque la medicina tiene éxitos y tiene fracasos, pero no se cuentan tanto los éxitos porque otra vez es volvernos a la salud que tenemos cotidianamente. Esa es mi hipótesis optimista, Rafa, que quiero pensar que por eso no se defiende, porque es tan cotidiano, la parte positiva quiero decir, que no es un tema de conversación y por lo tanto no es un tema que se pregone. La negativa. La negativa, la pesimista, perdón, la vertiente pesimista de tu pregunta es que la insatisfacción en general de la mayoría del país, ¿de acuerdo? La insatisfacción general, no la satisfacción la insatisfacción de frontera, que es cuando se decide acudir al sistema de justicia, esa es la frontera, la insatisfacción verdadera ni siquiera pasa por los tribunales. La pobreza extrema, la exclusión, los grupos indígenas marginados,
la niñez desvalida, las personas adultas, mayores, etcétera, una economía que no da oportunidades a la gente, personas que su proyecto de vida es un tren que se llama La Bestia, que es su máxima aspiración, o que la máxima aspiración de las personas es que no te desaparezcan a tus hijos, o que no, o que vuelvan del bar en la noche, o que tus hijas no sufran el acoso de todos los días en el camión, en el metro. Cuando esa desesperanza es tan generalizada en un país, no se piensa ni siquiera en los tribunales. Muchos ni siquiera alcanzan a pisar un tribunal. Quienes lo hacen, insisto, y tú también lo decías muy bien, no se diga en el amparo, que es caro, que es elitista y que es lo que debemos de estar cambiando en lugar de cambiar los jueces, no es cambiar el amparo, que sigue siendo porfirista, pero eso parece que a nadie le importa. Eh, pues es eso, ese desencanto que ni siquiera llega a la frontera de las instituciones. Es como, volviendo a mi analogía con la salud, es como aquellas personas que ni siquiera tienen dinero para ir a un hospital. Las personas que se les muere el abuelo, la gente allí en el rancho, en el pueblo, que se siguen curando con malvas y con compresas calientes y con tés y con hierbas, ¿no? Y que ni siquiera saben lo que es ir a un hospital y ni se lo imaginan, la gente que se tiene que ir del país, la gente que es presa del crimen organizado, la gente que es reclutada por los criminales, no tiene ni siquiera la esperanza de llegar a un tribunal. Entonces, si la desesperanza generalizadamente en un pueblo tan desigual como el nuestro es así, pues la justicia sale sobrando, igual que la medicina de altura, una quimioterapia. ¿Quién va a pensar en una persona con escasos recursos o marginada en la periferia de una ciudad o en las comunidades indígenas? Un procedimiento sofisticado como una traqueostomía o una quimioterapia o una laparoscopía. Yo creo que ni siquiera conocen los términos ni los procedimientos porque se van a morir antes. Y esa es mi visión un poco más caótica. Roberto Saba, en un libro muy, muy conocido, que es su último gran libro que se llama Desigualdad Estructural, tiene un ejemplo ilustrativo de esto. Dice, qué pasaría si una persona que es directora de una orquesta sinfónica necesita un chelista? Y hace un examen de los mejores chelistas que se apuntan al concurso y pues la verdad que va a ser mínimo la diferencia porque tocan en general los 10 finalistas muy bien. Y dice Roberto, lo que sigue es un sesgo. Van a elegir a la mujer bonita, al hombre guapo, al hombre blanco, ¿no? Van a excluir al que sea feo, porque todos tocan más o menos igual. Primera solución, ponles una mampara opaca para que no los veas, no les veas ni la ropa ni los zapatos y solamente escuches el cello, puesto que es lo que te importa que toquen bien. Pues curiosamente, porque este experimento se hizo en los Estados Unidos, aunque con unos bomberos, curiosamente cuando quitas la mampara, volviste a elegir al hombre blanco y a la mujer bonita y a la güera, ¿me explico? Y no quedó el moreno, el indígena, no quedó. Y dice Roberto, todavía es más preocupante los que ni siquiera se pudieron parar al concurso. Porque no podemos decir que en un barrio, que en una ranchería, que en lugares marginados del país existan músicos, a lo mejor en potencia, que jamás han tocado un instrumento, pero que quizás si les hubiéramos dado la oportunidad de tocarlo, serían virtuosos, instrumentistas, chelistas, violinistas, etcétera. ¿Qué pasa con la persona que no pudo ni comprar los zapatos para ir a la escuela, para después ir al conservatorio y tocar el cello y haberles ganado a todos estos días en el concurso? No sabemos. Y esa es la exclusión estructural, bueno, que Marx la configuró, él fue el primero, Carlos Marx, pero que Roberto la ha refrescado en este libro magnífico y dice, los que nos preocupan, primero nos preocupan dos cosas, ¿por qué sigue saliendo el güero detrás de la mampara? Y dos, ¿qué vamos a hacer con la gente que ni siquiera puede ir a concursar con el chelo? Entonces, esa es mi visión negativa. No se sale a defender la justicia porque ni siquiera se siente que exista. Pero eso, para acabar mi comentario, tampoco es responsabilidad estricta de los funcionarios de hoy, de los jueces que están nombrados. Y esa es la falacia que cometen cuando colocan de manera tan simplista como es el populismo un problema tan serio. Dice Felipe González que el populismo es tratar de simplificar un problema muy complejo o de dar soluciones simples a problemas verdaderamente complejos. Y la solución simple es quitan a los jueces y pongan unos jueces populares.
Pero todo esto que acabo de decir, la mampara, el chelo, eso no lo están diciendo. Y así de complejo es el problema. Sin duda, es un problema que toca las raíces de la propia humanidad, de la propio gregarismo social, de las propias funcionalidades que nos hemos autoimpuesto a través del constitucionalismo y las disfuncionalidades también que se presentan y que van más allá de simplemente de el funcionamiento de las instituciones, o en este caso de la justicia, ¿no? Que cuando está, no se valora, ¿no? Y cuando hay ausencia de justicia, es cuando hay una reacción, ¿no? La normalidad, digamos, esperada, no se aplaude su ausencia, ¿no? Siguiendo estas ideas que Roberto nos ha planteado. Y pues la verdad es que yo estoy encantado de estar escuchando la erudición y la profundidad de reflexiones filosóficas, sociológicas y jurídicas que nos está aquí planteando Roberto, pero el tiempo es el que es nuestro peor enemigo y ya era una hora, ya vamos hora y media y yo lo agradezco mucho que estamos felices. Ya no nos da tiempo de dar respuesta a las preguntas que nos hicieron, se las haremos de manera individual. Fueron cuatro preguntas. Nos disculpamos con quienes las hicieron, Alejandro Robles, la doctora Ete Luján y dos anónimos que no están por aquí. Pero bueno, nos disculpamos por la hora con ustedes. Y llega el momento, pues, de dar las gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Roberto Lara Chagoyán, por estos minutos que nos ha sido verdaderamente espléndidos, extraordinarios, en donde pues hemos disfrutado no solamente de una muy coherente exposición, sino de profundos conocimientos y reflexiones que nos dejan también en la crítica muchas enseñanzas. Muchas gracias. Mi querido Rafa, si quieres decir algo, por favor. Muchas gracias, magistrado Vega. Muchas gracias a la maestra Susana Miguel. Ha sido un enorme placer, un privilegio escuchar en esta aula este taller de saberes y diálogo, como queremos llamarle, ¿no? De la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, al muy apreciado, admirado y, como ustedes ven, claridoso, puntilloso, erudito, conocedor y gran mexicano, en definitiva, el doctor Roberto Lara Chaguayán. Muchas gracias por haber estado aquí, Robert. Muchas gracias, mi querido Luis, por tu anfitrionía y por haber, como siempre, traído a este espacio a ponentes de excelencia. Aquí está el reconocimiento en virtual y por supuesto se lo haremos llegar hasta el Tecnológico de Monterrey al gran doctor Lara Chagoya. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Gracias. este es el reconocimiento y pues les damos algún mensaje final, mi querido Roberto. Agradecimiento solamente. La gratitud es otra de las virtudes que tenemos que cultivar y que creo que las personas de bien eh, pues han de aspirar a ello, ¿no? A que no se nos olvide nunca agradecer. Yo agradezco la oportunidad. Soy profesor, soy académico, igual que ustedes, y ustedes saben que nosotros nos alimentamos de estas oportunidades, de la posibilidad de que ser escuchados, que a final de cuentas para eso invertimos el tiempo. Me parece que es una gran oportunidad para leer un texto, para prepararse, para hacer lo que hacen los actores de teatro, ¿no? Para estar detrás de las tablas con los nervios de una nueva presentación y tratar de dar el mejor esfuerzo. Que de todas maneras, cuando uno sale a las tablas, el primer enriquecido es uno, por la oportunidad, por las vicisitudes que se presentan, por las preguntas, por las dificultades, incluso por las críticas, los que nos llegan a hacer. Y eso redunda en que nosotros con nuestros alumnos de todos los días, con mis alumnos de ética aquí en el TEC y de argumentación jurídica,
pues yo puedo compartir y puedo desarrollar con ellos con la finalidad de que pues el día de mañana hagan un buen papel allá en el foro. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias a mi querido Rafael Esteban Michel, muchas gracias Susana Miguel y quien está atrás de estos, del equipo. Un aplauso para ellos. La independencia judicial es el escudo que protege los derechos de cada ciudadano, la garantía de que la justicia no se doblegará ante el poder ni los intereses. Hoy reafirmamos que un México justo depende de jueces libres y de un sistema imparcial. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos acompañaron en este programa. Los esperamos en la próxima edición de los criterios del Poder Judicial, tanto quienes nos siguieron actualmente como quienes nos vean después colgados en las redes sociales. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias otra vez.